principios fundamentales para la alimentación en todos los grupos de edad. Debemos tener una alimentación que sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Completa se refiere a que yo debo ingerir todos los grupos de alimentos. ¿Estos cuáles son? Las proteínas, lo que son carnes, huevos, leguminosas como frijoles, lentejas. Debo consumir todo lo que son cereales, tubérculos, raíces, los carbohidratos que me son fuente de energía. Debo consumir grasas, idealmente grasas de origen vegetal. Debo consumir frutas y verduras. Debo consumir lácteos y derivados lácteos. Y en menor cantidad debo consumir azúcares. Entonces yo debo tratar de mi dieta consumir todos estos grupos de alimentos. Equilibrada hace referencia a que debo tener en forma... Debo consumirlos en unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad. Los azúcares, por ejemplo, en mucha menor cantidad. Y mi alimentación diaria, mis comidas principales, mi plato, como son lo que nos recomienda la OMS en el plato saludable o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el plato saludable de la familia colombiana, debe incluir siempre una proteína, un cereal o un tubérculo, o sea, una harina, como lo llamamos comúnmente, fruta y o verdura, una grasa vegetal y agua. Esto es lo que siempre debe tener mi plato. Suficiente pues en las cantidades que me cubran los requerimientos que necesitamos de energías, de proteínas y de minerales, y adecuada pues generalmente en la presentación adecuada para el grupo de edad, pero en el caso de adolescentes pues ellos ya tienen una alimentación pues como la del adulto, no tengo que hacer alguna adecuación diferente. En los adolescentes debemos tener en cuenta que podemos tener una mayor deficiencia de hierro, especialmente en mujeres, porque empiezan a tener pues su menstruación y esto aumenta las pérdidas de hierro. Hay la encuesta sobre la situación nutricional en Colombia que se hace cada 5 años, los últimos datos que tenemos son del 2015. Ellos que nos muestran, nos identifican que más o menos el 11% de los niños entre los 13 a los 17 años sufren de anemia, siendo mucho más común en mujeres frente a hombres. En un niño pues, de esta edad, en un adolescente de esta edad puede ser del 7%, mientras que en una mujer puede ser del 13%. Esto más o menos equivale a que 1 de cada 10 adolescentes entre los 13 a los 17 años pueden tener anemia. Asociado a deficiencia de hierro, se dice que es hasta del 22% en mujeres. Entonces es por eso tan importante una buena alimentación con fuentes o con alimentos ricos en hierro. ¿En dónde está el hierro? En las carnes rojas, la carne de res, la carne de cerdo, las vísceras, el hígado, la rellena, los frijoles, las lentejas. Estas son las mejores fuentes de hierro. ¿Qué grupos tienen más deficiencia aparte de mujeres? Se ha visto que los afrocolombianos y los indígenas tienen prevalencias hasta 3 veces más altas de anemia y deficiencia de hierro. Otro micronutriente que es muy importante es la vitamina D. La vitamina D, la prevalencia de deficiencia de esta en adolescentes de 13 a 17 años es del 20%. Eso quiere decir que 1 de cada 5 adolescentes en este grupo de edad van a ser deficientes de vitamina D. En cuanto a, es importante que esta es una época de crecimiento, entonces pues tienen que tener una alimentación, como les decía, equilibrada. Muchas veces nos hablan acerca de la restricción de proteínas o en adolescentes que son vegetarianos o veganos. Realmente, si el adolescente no consume ningún tipo de proteína animal, ahí tendríamos el vegano que ni siquiera consume, por ejemplo, ni huevo, ni lácteos, ni carnes. Tiene que tener una asesoría estricta con gastroenterología y nutrición y dietética, porque tiene que hacerse una dieta en donde sustituya esa proteína animal por proteína vegetal. Pero no solo es la proteína, también puede tener deficiencia de hierro, vitamina B12, calcio, entonces necesita igual suplementarse. A diferencia de pronto del ovo-lacto vegetariano, que permite un consumo de huevo y de lácteos o derivados lácteos, entonces puede ser que no sean tan marcadas estas deficiencias, pero necesita este seguimiento estricto. Otro punto importante es el yodo. Hace algún tiempo, pues por el riesgo de deficiencia de yodo que había y por el riesgo de hipotiroidismo, de bocio y de alteraciones a nivel del neurodesarrollo en niños, se empezó a suplementar la sal con yodo. Pero pasamos de tener una deficiencia a tener ya un exceso en yodo. En esta última encuesta, en el 2015, midieron niveles de yodo a nivel de orina
y se dieron cuenta que hasta el 75% de los niños entre los 13 a 17 años tenían exceso de yodo. ¿Esto es por qué? Por un exceso en el consumo ya de sal. ¿Ya? Entonces tenemos que evitar qué alimentos tienen que tienen demasiada sal. Todos los alimentos, por ejemplo, empaquetados, las papas fritas, los embutidos. Entonces debemos evitar este consumo exagerado de sal que por ende me va a llevar a un consumo exagerado de yodo.